Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Por Radio Cultura comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz. Estimados oyentes de Radio Cultura, buenas noches, soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina en su cultura, sobre este fin de año tan ajetreado, tan complicado y sobre todo tan complicado para las políticas públicas que tienen que ver con el arte y la cultura, vamos a intentar, o pretendo hacerlo, un balance del año cultural. Yo siempre insisto en que la cultura en la Argentina es un espacio de resistencia y de afirmación de nuestra identidad, y que ni las peores circunstancias políticas o económicas de nuestro país han logrado abatir a ese espacio pleno de manifestaciones en todos los órdenes de la vida social. Creo que tenemos pruebas sobradas de esto que yo digo, que la cultura es un espacio de resistencia. Hubo épocas difíciles de la Argentina democrática. No estoy hablando del proceso de la dictadura militar del 76, porque allí tuvimos un terrible éxodo de talentos de la pintura, de la literatura, de la ciencia, pero sin irnos a esa época, pensando, y en este fin de año, en lo que fue la crisis del 2001, con la gente queriendo tirar abajo la suerte de mallas de metal que protegían a los bancos. Parecía que el país se incendiaba, esa sucesión de presidentes que hubo en el fin del 2001, cuando se tiene que ir de la Rúa, cuando se marcha y queda el poder de la Argentina acéfalo. Bueno, ni en ese momento, ni en lo que fue todo el año 2002, 2003, que fueron años enormemente difíciles, la cultura se paró, bajó los brazos, se dio por vencida. En este programa de esta noche, por eso va a ser importante conversar con los actores o protagonistas de los distintos sectores del quehacer cultural, porque es indudable que en el ámbito de las políticas públicas para la cultura, este año se ha registrado un desfinanciamiento que incide en la creación en los distintos ámbitos. O sea, los organismos quedaron prácticamente, los organismos públicos, culturales, como el INCA, el Fondo Nacional de las Artes, el Instituto Nacional de Teatro, inclusive los museos, quedaron reducidos al sostén de sus plantas de empleados, de sus directores, pero sin que hubiera, sin que se asignaran recursos para las acciones, para las propuestas, para las publicaciones, para las muestras, que son lo que le ponen la sal y el condimento
y hacen crecer la política cultural. Bueno, es indudable que aún en los regímenes totalitarios, los creadores han seguido siempre su vocación, pero también que en las democracias modernas el Estado tiene un rol fundamental en la promoción de nuevos talentos y en el incentivo a la creación en todos los órdenes de la vida social. Entonces, no se puede resignar este rol del Estado, que no pasa solamente porque sigan los museos o las bibliotecas abiertas, sino que pasa por enriquecer sus patrimonios, por darles nuevas políticas y acciones. Ahora, vamos al desarrollo de los distintos sectores. En el plano cinematográfico se registró una suspensión de los subsidios que en las últimas décadas favorecían a los cineastas argentinos, sobre todo a los más jóvenes. La escasa o la casi nula producción audiovisual de este año de la Argentina se reflejó en la falta de estrenos de films nacionales de autor y fue denunciada de manera enérgica en la entrega de los premios Martín Fierro. Lo hizo Mirta Legrand cuando al recibir el premio mayor de este año comenzó diciendo de manera contundente: señores, no cierren el Inca, antes de hacer ningún otro discurso. También en el encendido y excelente discurso de Graciela Borges, que abogó por nuestro cine, explicitando lo que significaba llenar el mundo con las imágenes de nuestros paisajes, nuestros valores, nuestro modo de vivenciar la realidad y de soñarla, como lo hace el cine, porque el cine muestra cómo vivimos los argentinos, muestra la identidad de la Argentina en la diversidad y la riqueza de sus paisajes, de sus culturas originarias, de sus pueblitos perdidos, a veces en inmensas extensiones de tierra. Y bueno, justamente cuando nosotros proyectamos películas nacionales, argentinas, en el mundo, estamos proyectando nuestros valores y, como dije, nuestra manera de vivir la realidad y hasta de soñarla. El Inca fue probablemente el organismo que más ha padecido el ajuste del Estado en la cultura y el que ha dedicado, el que había, perdón, no ha dedicado ingentes recursos a la promoción del cine nacional. Fueron licenciados los empleados del Inca hasta que que es el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, hasta que se les reasignaron nuevas tareas y las salas dependientes del organismo cerraron sus puertas. Ya en la ley Bases, que fue una de las primeras leyes marco de este gobierno, se habían suspendido las contrataciones de estos empleados y los apoyos y aportes institucionales. También en la suspensión de los presupuestos del Festival de Cine de Mar del Plata y el mercado Ventana Sur. En cuanto al programa Sur de subsidio a la traducción de autores argentinos en todos los países del mundo, creado en la Cancillería en 2009, que desplegó en la escena internacional a lo largo de todos estos años las obras de incontables escritores argentinos, traducidos muchos a los idiomas más exóticos, está amenazado seriamente en su continuidad por la actual administración, porque la actual dirección de Culturales pretende reducir a una o dos traducciones anuales cuando se hacían cientos de traducciones por año. El Teatro Cervantes, que es nuestro único teatro nacional, no tuvo ninguna producción relevante en la temporada 2024. En la ciudad de Buenos Aires
Esto fue compensado en buena medida con la programación del Complejo Teatral Buenos Aires, que posee no solamente los teatros, los dos teatros del San Martín y el Casa Cuberta, sino toda una serie de teatros, el Presidente Alvear, el Sarmiento, el Regio, etcétera, que si bien repitió algunos éxitos de la temporada 2023, estrenó otras obras a lo largo del año, como corresponde a una ciudad que ya tiene la tradición de ser una de las grandes capitales teatrales del mundo. Hubo iniciativas valiosas, por ejemplo, como la Noche de las Librerías, que convirtió hace pocos días, a la calle Corrientes en una gran librería a cielo abierto, y que se han mantenido esas iniciativas gracias al sector privado, que también promueve los teatros en varios de los circuitos de la ciudad. La Noche de los Museos, que abarca a todos los de la ciudad de Buenos Aires, los nacionales y los de la capital, y también a los museos privados. Incluyó este año una gran cantidad admirable de instituciones. Pero en los museos nacionales, las nuevas muestras, casi ninguna, diría yo, han sido solventadas por sus asociaciones de amigos y por el apoyo de algunos escasos sponsors empresariales. En cuanto al Fondo Nacional de las Artes, si bien continúa con una línea de créditos, se han suprimido los subsidios a la creación que impulsaron en sus comienzos a grandes artistas argentinos contemporáneos. Casi todos registran en sus mocedades algún apoyo del Fondo Nacional de las Artes. Y solo ha conservado los créditos, que no, a veces no son accesibles a todos los creadores, porque no tienen recursos para financiar esos créditos. Bueno, estimados oyentes, después de este panorama, abuelo de pájaro, de lo que ha sido el quehacer cultural en este año 2024, mirado desde lo público, eh, voy a hacer un espacio para recibir a nuestros invitados. Hasta las 23 estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Faíaz. Estimados oyentes, en este programa que pretende comenzar a hacer un balance cultural del año que hemos transitado, con altibajos, diría yo, como lo planteé en mi editorial, y con muy poca, muy poca inversión en cultura, más de lo habitual, tengo el gusto, la alegría de recibir en mi programa a Patricia Kolesnikov, que es escritora, periodista, una periodista cultural fantástica. Y bueno, buenas noches, Patricia. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y bien, uno termina este año gateando, como digo yo, ¿cómo se Sí, puede? estamos todos muy cansados. Muy cansados. Pero bueno, me parece que vos tenés una mirada siempre amplia y profunda a la vez. Me gustaría que nos contaras o nos dieras tu opinión sobre cómo fue este año en los distintos órdenes de lo cultural, teatro, cine, lo que fuera, premios, eh, Bueno, libros, yo lo que te parezca. desde hace un par de años estoy siguiendo más particularmente el sector editorial, ¿no? Sí, Sin sí, embargo, yo te bueno, diría, o sea, la producción cultural argentina sigue siendo muy fuerte. Tuvimos unas experiencias teatrales este año buenísimas, te lo digo como espectadora. Eh, Estoy pensando en Alfredo Arias, en esto de Gamerro con D'Artagnan ahora, o sea, si uno sí, piensa sí, tanto todavía en los teatros públicos como privados, sí, Petróleo, o sea, hay unas cosas, después está que siguieron las sí, chicas de Petróleo y tienen uno nuevo, como
me parece que eso sigue siendo muy fuerte, hay una dinámica y una fortaleza que no se acaban. Y en ese sentido tengo que decirte que lo más importante que vimos en el año fue la marcha de defensa de la universidad pública, porque Exacto, cuando vos pensás en esa universidad, es el semillero de todo esto de lo que vamos a hablar. por supuesto, absolutamente. Ayer le dieron el premio Medife a Gabriela Cabezón Cámara y ella Ay, decía, qué dentro de los... alegría. Qué año de Sí, sí, premios para Gabriela, viene ¿eh? Y muy bien, cuánto viene me muy bien. alegro porque se lo Sí, viene merece muy bien. tanto. Se acaba de bajar del avión de recibir el Sor Juana en México y para recibir este acá. Y ella, dentro de los agradecimientos, agradecía a este, aquello, qué sé yo, y agradecía a la universidad pública y a la educación pública argentina, dijo, porque sin Exacto. eso todo esto no existiría. Entonces, a mí me parece que el músculo que muestra la sociedad argentina cuando sale a defender eso, a decir, cuidado, con esto no te metas, es muy importante y de hecho tiene sus resultados, porque con problemas, no es que están fáciles las cosas, no es que están problemas presupuestarios gravísimos y con una apuesta de cuerpo de los docentes gigante, que cobran muy poco y ahí Que están. cobran muy poco porque, bueno, yo he sido docente universitaria gran parte de mi vida y tenía que apoyarme con con clases en secundario para poder, pero bueno, la felicidad que te da la cátedra, eh, como siempre lo he hablado con mis alumnos y con mis hijos inclusive, uno que también es docente universitario. Bueno, es fundamental. Y tenemos una universidad pública que es un orgullo Y como vos todavía. bien decís, vos decís, yo he sido, qué sé yo, lo que te muestra una realidad compleja, porque entonces esto de que los docentes cobren miseria no es de este No, no, gobierno. no, no, no. Es histórico. Lo que pasa que el ajuste de este gobierno en todos los órdenes de la vida social es tan grave, eh, hasta en la alimentación, por cifras y datos que yo estoy escandalizada, que no se han escuchado en la Argentina, que bueno, vos decís, eso agrava la situación. No tengo la menor duda, seguro. Pero Pero la cultura es un espacio de resistencia en la Argentina, ¿no te a mí parece? me parece, claramente es un reflejo, bueno, tenemos aquella, vos te acordás bien, en la Feria del Libro de 2002, después de la Sí, catástrofe de 2001, claro, fue un éxito que no lo podíamos creer los que estábamos trabajando claro, ahí, porque claro, fue como, bueno, esto nos queda, esto nos queda. Entonces vos el otro día la noche de las librerías que tuvo sus cosas buenas exacto. y para mi gusto sus cosas malas. O sea, Sí, no se cortó la calle, con lo que había mucho ruido y muchos coches circulando por Corrientes en la mitad de la avenida Corrientes, en la otra mitad estaban pero los... yo no pude ir, tuve un compromiso de esos que no podés zafar. Y justo yo que también vengo de la literatura, como vos. Pero no leí que no habían cortado en ese tramo Bueno, de Callao estaba, al obelisco. estaba, en las notas estaba. Por lo menos en la que hicimos nosotros estaba. Entonces eso complicó un poco y sin embargo, complicó, digo, porque yo quiero ir a la librería que está del otro lado Exacto. y tengo No, un millón no, de no, no, coches. no es lo mismo. No, No, además no. se pierde la cosa de paseo callejero que tiene Se la pierde el noche de clima la, festivo. el El clima clima festivo festivo. para mí no estuvo, no fue una buena decisión. Aún Tengo así, algunas ideas de cuáles fueron las presiones que recibió el gobierno para eso, el gobierno porteño en este caso, pero no importa. claro, Pero más allá de eso, lo que vos veías era un montón de charlas chiquitas, vieron que siempre es así la noche de las librerías que se ponen, sí, no sí, sé, sí, 30, sí, 40 asientos, y en todas había un montón de gente. O sí, sea, sí. y la gente, yo No, y hablé con la gente, hubo escritores muy sí, importantes. pero yo estoy haciendo hincapié en otra cosa, yo hablé con la gente, y la gente muchas veces no sabía quiénes eran los escritores, Ah, solamente claro, fue a ver. porque la gente había ido como un paseo, no era, Pero no cualquier paseo. O sea, fue a no. ver libros, fue a ver Sí, qué decía la sí, gente. No es lo mismo eso que ir a ver fútbol con perdón.
O sea, es otra No, cosa. no, obvio, porque el fútbol también es una forma de cultura, pero no, estoy totalmente de acuerdo. Además, Corrientes es una arteria mítica de librerías. Yo me acuerdo cuando que estudiaba en la Universidad de El Salvador y salíamos, o faltaba un profesor, y nos íbamos a Corrientes a revolver, viste, las librerías que hay de libros viejos, hasta de usados, ¿no? Así es, entonces vos preguntás, bueno, el balance, eso está, este es el país que es todavía, y mientras la educación no afloje, probablemente siga siendo, que para mí ahí hay un punto fundamental. Después, la literatura en sí misma tiene otro lugar en la sociedad que la que tenía hace 30 años o 40 años, y eso se nota bueno, los escritores no son esos escritores inmensos, figuras Sí, no son de las que monstruos se consultaba sagrados. no son, porque tampoco hay tiradas de 100.000 ejemplares, o sea, Exacto. No, bueno, no se entonces, vendería, ¿no? Obviamente que las tiradas son de de la cantidad que se no, no, vende. por supuesto, eso es lo que quiero decir, no hay esa Pero de demanda, ni todas todo el mundo maneras, está leyendo un libro, sin embargo, vos vas en el subte y siempre hay sí, alguien leyendo un sí, libro. absolutamente. Y en el verano, si En- vas a la playa, la gente va con libros. Y bueno, yo además vivo en Santa Fe, Callao, rodeada de librerías, y veo que hay gente comprando libros y hay turismo comprando libros, porque Buenos Aires para el turista también es una ciudad de las librerías, ¿no es sí, cierto? sí, igual me preocupa más me preocupa menos Santa Fe y Callao, No. perdón, con perdón, que Totalmente, no. Liniers. Y me, Es una y me, muestra que no representa y la los totalidad turísticos, para nada. pero es verdad, o sea, es verdad que todavía es un lugar así, y esa dinámica me parece que está porque seguimos pudiendo mantener la educación pública bastante bien. Digo, con Exactamente. problemas, porque tampoco vamos a cantar todo lo que no hay, pero bastante bien. En ese sentido, me parece que se ha visto este año bueno, que reciban premios a escritores argentinos, que se leen escritores argentinos y mucho escritoras argentinas. eh, Sí, qué de escritoras mujeres, es Hay una fantástico. generación muy fuerte, hay una generación muy fuerte. Yo ayer publiqué un artículo en Infobae diciendo que así como la coreana Han Kang acaba de ganar el premio Nobel, igual lo podía haber ganado Gabriela Cabezón, Samantha Schweblin, Mariana Enríquez, porque es Sí, una generación, de hecho es parte de la misma generación, y es parte como de un cierto movimiento de unas mujeres nacidas en los 70 después de los grandes intentos revolucionarios sí, fracasados, sí, pero que sin embargo, después del boom. no, pero yo no estoy hablando de literatura, estoy hablando de política. Ah, no, sí, bueno, O sea, eso ya que es, eso ya nacidas es, después de todo eso, y que sin embargo no son yuppies, no, pasatistas, sino todo no, lo contrario. no, Entonces, dicen unas cosas que nadie quiere escuchar, y las dicen de unas maneras muy complejas. Entonces, es para mí, esa es Han Kang. Han Kang también vienen de un proceso dictatorial en Corea del Sur, no es que vienen de sí, la democracia sí, inglesa, ¿entendés? sí. Y, y de ahí sale, y ella, uno de sus libros que ahora acaba de aparecer acá, pero que es un libro que tiene sus años, cuenta una represión terrible, que hubo una represión estudiantil a niveles latinoamericanos, ¿eh? O sea, no Bueno, tiene mira, nada. vos me la dejás picando, porque yo, que soy una enamorada de Albert Camus, que es uno de mis autores predilectos, yo en la facultad me acuerdo que siempre les hacía leer a mis alumnos una carta que él escribe, eh, que en respuesta en aquel famoso, eh, no diálogo, sino más vale dialéctica que tuvo con Sartre sobre el rol del artista y por ende del escritor. Y él dice una frase que a mí no se me fue nunca. El arte vive de represión y muere de libertinaje. Mm. Como que Bueno, esto que vos estás diciendo, a veces estas situaciones de represión generan, son como un impulso, no es bueno que así sea,
pero es la realidad. Bueno, yo creo que hay toda una situación social muy compleja que es lo que demuestran estas chicas. A veces es represión directamente, como en este caso, a veces es lo que dice Byung-Chul Han, como una sobreadaptación en la que terminamos agotados, pensando que nos estamos realizando, estamos trabajando de manera delirante. Como que hay muchas situaciones que el mundo se puso complejo, pero no mejor. Entonces, lo que dice esta generación de escritoras es esto, es el mundo no está mejor. Y también dice, no es lo mismo ser mujer. Y Exacto. no Además, son posfeministas, ¿entendés? no, no son postfeministas. Bueno, además realmente estamos en este momento viviendo una situación que tampoco pareciera que va a cambiar porque forma parte de la ideología, si cabe hablar de ideología, de esta administración que estamos padeciendo, que las políticas de género desde lo público están viviendo directamente una represión, o sea, nada que tenga que ver con políticas de género es mala palabra. Y realmente Sí, es una lástima porque se había avanzado, Patricia, se había sí, pero vos avanzado. pensás que hay una reacción que es en Argentina y no solo. O sea, tenés que sacar la cabeza del enojo que te da este gobierno y Sí, pensar en lo que está pasando en el en el mundo, mundo, porque yo te estoy hablando de Han Kang y te puedo hablar de Guadalupe Nettel y te puedo hablar de María Fernanda sí, Ampuero, que es ecuatoriana, o de Mónica Ojeda, que es ecuatoriana, y más o menos te hablan de lo mismo. sí, sí, sí. Entonces, Sí, hay algo, una. es el mundo. Nosotros no somos no somos una isla. No, no, Y la señora definitivamente. que está hoy acá se llama Giorgia Meloni, y es una señora. Claro, exacto, exacto. Entonces, por eso me interesa, me parece que hay una mirada muy profunda de estas chicas de los 70 más jóvenes que yo, Sí. que como que están viendo un poquito la trampa, ¿entendés? Claro, Entonces, mis hijos nacieron en los 70, después del 75, pero bueno, en mm, la peor época porque nacieron durante el proceso militar. mm, Pero bueno, sí, es un proceso del mundo como es el avance de las derechas, pero me parece que toda esta generación de escritoras jóvenes, también hay artistas mujeres, artistas del mundo de la plástica. Me parece que es muy importante porque están poniendo su voz, su voz. Y bueno, así que bueno. Bueno, Patricia, bueno, eh, que sigamos resistiendo. No sé qué bueno, pensás vos, pero como saludo muchas, final, como deseo muchas final gracias. en este fin de año, No, no, tampoco sí, bueno, sigamos haciendo lo nuestro. hacer lo nuestro, exacto. Mm. Y dar gracias porque uno lo puede hacer todavía. Eso, y no comerse los versos. No, ya no, ya no. Gracias, Bueno, Patricia. muchas Un gracias, abrazo gracias, que tengas un buen fuerte. año. Chau, chau, Igualmente, felicidades. chau, Chao. chau. Argentina en su cultura, los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura. Estimados oyentes, eh, tengo el enorme gusto de recibir en mi programa a Adriana Rosenberg, la presidenta o directora, nunca sé, de la Fundación PROA, que se ha convertido PROA en la presencia más aglutinante de todo un polo cultural que se ha generado en La Boca gracias al arranque de PROA. Hola Adriana, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Magdalena, como siempre, gracias por la invitación y feliz de que me invites a hacer un balance, me dijeron, ¿no? Sí, Tenemos que me hacer un pareció, balance. exacto, me pareció que en este año en donde la verdad las políticas públicas eh,
a nivel nacional han desfinanciado a todos los organismos Sí. nacionales, teatros, museos, etcétera, lamentablemente. Hay espacios que sí, que han seguido muy vivos con el empuje de siempre y que hay que justamente apelar a contar y a sentirnos orgullosos de esos espacios, como yo personalmente me siento orgullosa de que exista proa en La Boca. Contanos cuál es tu balance, digamos, de lo que, de este año, de lo que hicieron, de lo que están planificando hacer. Bueno, te cuento que es cierto lo que decís, que hubo un año muy crítico desde el punto de vista de la situación pública, ¿no? Sí, Pero la verdad que la reacción de la gente con la cultura es sorprendente y siempre encuentran fisuras, mírame. Y también hubo muchos problemas económicos. Por ejemplo, te voy a contar un chiste, pero yo voy a la cosmetóloga y la chica que me atiende me dice, nosotros nos reuníamos antes a ir al teatro todos los domingos, salíamos a comer, íbamos al teatro, después salíamos a tomar un café y demás. Y este año nos restringimos, los domingos no podemos más, somos un grupo de mujeres, sí. entonces decidimos ir al teatro y tomar un café. Sacamos la comida de adelante. Te quiero decir que me pareció tan Qué genial buen porque es ejemplo como, el que estás dando, ¿eh? claro, porque es como, bueno, entre salir a comer o salir a ver una obra de teatro, bueno, no vamos a abandonar la cultura, ¿no? Y me parece que esa es una respuesta muy importante del público en la Argentina, la Claro, verdad que es y del público que no es el público especializado, porque exacto. yo siempre suelo decir, y a vos te pasará lo mismo porque vivís para esto, que para mí la cultura te mejora la vida, te hace más feliz, aunque tengas problemas, aunque tengas dramas, aunque tengas situaciones económicas difíciles. Y yo creo Exacto. que los argentinos están dando testimonio de eso. A mí me parece que sí, me parece que, bueno, por lo menos dentro de la economía le ponen una ficha a la cultura y prefieren abandonar otras cosas, pero y se vio Por en todo el año supuesto. con la actividad, ¿no? Sí, sí. De cualquier manera, siempre el financiamiento público colabora mucho por becas, por estudios, por traer situaciones Claro, más internacionales que a lo mejor el pequeño emprendedor cultural no da abasto, ¿no? no, obviamente, Eh, pero, obviamente. no sé, mira, para mí fue un año, me parece que nada, Bueno, culturalmente como, ustedes pusieron grandes muestras que me gustaría que hicieras una alusión, así las tienen presentes en el haber de proa en nuestra audiencia. sí, nosotros hicimos muestras internacionales, comenzamos con las muestras internacionales nuevamente, que empezamos a poder organizarlas y trajimos unas muestras de 4 mexicanos que vinieron a trabajar acá de arte contemporáneo con unas obras monumentales que fueron extraordinarias y que colaboraron mucho en lo que puede ser la escena de lo que es la escena internacional de las obras, ¿no? De arte. Fue Eh, extraordinaria esa Fue muestra, por la extraordinaria. diversidad además. Sí, y claro, porque digo, vos tenés que tomar una decisión y decir, bueno, en 4 salas presentamos a 4 artistas muy distintos, pero que presentan un panorama muy rico de lo que es el quehacer artístico contemporáneo, sobre todo con una monumentalidad muy extraordinaria, ¿no? Así es. Y Y después después, eh, saltaste de lo contemporáneo a los incas. tal Me cual. pareció genial. Genial, la verdad que es una muestra que, bueno, nosotros cada tanto tenemos una visión de lo prehispánico bueno, para volver a discutir, hay mucho, mira, es una tribu cultural extraordinaria, porque está muy alejada del arte contemporáneo o del público, pero con un trabajo y un profesionalismo que la verdad que te seduce muchísimo y que uno sabe que cada 3 o 4 años cambian las formas de investigar, cambian los nuevos descubrimientos, se descubren cosas. Es toda gente de un profesionalismo y de una humildad cultural que la verdad que te sorprenden todos los profesionales. Y la muestra de los incas lo que tuvo de genial, además del patrimonio inca que trajimos de México, de Perú,
fue la Sí. incorporación de los incas en la Argentina, ¿no? Y ahí te das cuenta el valor de todos estos profesionales, de estos investigadores, de la calidad. Hicimos un seminario con una repercusión extraordinaria Sí, de, porque ustedes además cada vez están desarrollando seminarios más sí, enjundiosos y sí, traen muy gente muy académicos, valiosa. exacto. Y entonces te das cuenta que bueno, que son zonas del quehacer y además como hoy hay un debate muy grande sobre los pueblos originarios, sobre el indigenismo y qué sé yo, nos pareció que esta muestra ponía un poco el punto cero, ¿no? El decir, bueno, esto es real, ¿no? Esto fue desde donde salió todo y, y la verdad que el seminario, la muestra, los videos, todo lo que hicimos y que estamos haciendo, porque vamos a cerrar el 19 de enero, nos ¿Y llena de orgullo, ¿no? sabés por qué me parece buenísimo que hayan elegido este tema de mostrar a los incas y su cultura maravillosa, maravillosa? Maravillosa. Porque realmente, porque los argentinos, sobre todo los que vivimos en Buenos Aires, la Pampa Húmeda y la zona, digamos, la cuenca más de triguera, diría yo, Exacto. del país, tenemos una muy mala costumbre, o teníamos, ahora menos, como de decir, no, porque en la Argentina no hubo ni indios ni negros. Y no es No cierto. es cierto, no, no es cierto. Todo el noroeste argentino fue una ramificación del imperio incaico que empezaba en el Cusco y Exacto. cruzaba la quebrada de Humahuaca, todos los poblados históricos de la quebrada de Humahuaca y terminaba en Chile. Entonces el Exacto. camino del Inca no terminaba en Bolivia, siguió en la Argentina y la gente, salvo los que hemos estado trabajando siempre en lo cultural, no tenemos claro, no podemos decir que acá no hubo indios. No Obvio. solo hubo indios y hubo de una cultura tan milenaria y tan rica como la de los incas, Bueno, ¿no? porque en realidad fue un encuentro, ¿no? O sea, cuando los incas vienen ya se encuentran con un montón de culturas diversas y Exacta, hay ahí, claro, a los que ellos iban a la vez dominando exacto. culturas, claro, que dan nombre a los poblados históricos que hay en la quebrada de Humahuaca, por ejemplo. Sí, ¿no? Y además, la verdad que todo lo que se hicieron, porque qué sé yo, desde los cementerios a 6.400 metros de altura, imagínate vos, donde estaban las momias, eh, se hizo todo con capital humano local, ¿no? O sea, no es que Absolutamente. vino, no es que de golpe era esto una tierra que no había nadie, sino que estaba llena, llena No, exacto, no de era que acá cultura. estaba despoblado, había Exacto. poblaciones, obviamente que los incas tuvieron una cultura tan avanzada que no solamente desde lo guerrero dominaron a esos pequeños pueblos o poblaciones, sino que les impusieron su cultura, obviamente. Exacto. No, no, pero también fue, mira, en algunos lugares casualmente los profesionales rescatan el diálogo, en otras sí rescatan o denuncian la violencia con la que se destruyeron algunos sitios. Bueno, las situaciones inmigratorias y de imperiales siempre son muy complejas, ¿no? No es, siempre son violentas de alguna No, más manera. vale, por Este, supuesto. pero la verdad que es un lujo, la muestra es divina, la gente, te cuento que en el seminario lo hicimos también por streaming y fue dedicado a la presencia inca en la Argentina. Hubo oyentes desde Ecuador hasta Chile, hasta Colombia, Venezuela, profesionales interesantísimos que bueno, que dialogan y que están, y que bueno, hay que poner en conocimiento todo ese mundo, porque en el arte contemporáneo, viste, las luminarias son cuántos millones de dólares pagaste una obra, Claro, cuánta gente viene, digo, es una estética un poquito más snob, es otro estilo de estética. Y, por y supuesto. esta gente trabaja el arte también desde con mucho silencio, ¿no? Que la verdad estamos orgullosos de difundirlo. ¿Y les llevó mucho tiempo trabajar y montar
la muestra de los incas? Bueno, la muestra había empezado en Perú y los directores del Mali empezamos a hablar con ellos para la posibilidad de traerla y sí, fue como un año y medio desde que ellos empezaron a trabajar y la selección de piezas que hicieron fue maravillosa. Ah, La buenísimo. verdad que una generosidad con el patrimonio de ellos muy, muy, muy buena. Y después, bueno, después empezamos a trabajar en todo lo que era cómo presentar, porque el tema es que en Perú los incas los estudian todo el día, no sé, todo el mundo, cualquier peruano conoce toda su cultura, pero acá era una cosa No, bastante acá no, difícil, acá no, acá tenemos eh, una cultura, urbana. digamos, muy urbana y centrada en la inagotable producción cultural de Buenos Aires y su esfera de irradiación, diría yo. Claro, pero para nosotros traerla y mostrarla en un espacio contemporáneo, aparte te voy a dar un dato, los chicos de cuarto grado estaban estudiando los incas, entonces Ay, estuvimos qué con bueno, divinos los claro. chicos de las escuelas que vinieron, montones de escuelas, porque bueno, lo tenían como materia obligatoria, y venían y sabían, entonces fue un placer, es un placer enorme también todo el desarrollo educativo y entrar en ese diálogo, ¿no? No, Con y los ustedes chicos. están, de esa manera, están aportando a la educación de muchos argentinos. Y sí, Y además proclamando, porque convengamos que los argentinos, desde el punto de vista de nuestro modelo cultural, hemos vivido desde principios del siglo XX, fines del XIX, principios del XX, mirando a Europa, desde la generación del 80, diría yo. exacto. Entonces, esta cosa de tener relación con Ecuador, Perú, Venezuela, no sé, son países donde hubo justamente la cultura de los incas porque fueron un imperio. Exacto. Sí, fueron un imperio y la verdad que hay grandes estudiosos en cómo ellos organizaban, bueno, todo lo que fue la cultura del sol, todo lo que fue la Claro, cosmovisión ¿no? astronómica de ellos Sí. es muy interesante porque también todavía no sabe, por eso te digo que cada Y tanto además aparecen, yo que me especialicé en literatura latinoamericana, tienen grandísimos escritores, los sí, peruanos, y su literatura es muy poética, muy muy. poética. Sí, Eh, no, la verdad que estamos contentísimos de haberlo hecho. Y no, te quería decir que con el balance, más allá de lo que hizo Proa, sí, me parece, y con esto cerramos con con tu balance final, porque si me no, parece que Arteba fue un punto de sorprendentemente que se vendió mucho. Yo ah, pensé que sí, no se iba a vender nada, pero viste que parece que fue muy activo, cosa que revitalizó sí, un poco el sí, mercado. Y hubo acontecimientos importantes en Buenos Aires y en, bueno, la Feria de Córdoba, todas las ferias que estuvieron casi en Corrientes, en Salta, ¿no? sí, En sí, sí, Rosario. No sé, sí, hubo mucha actividad que, bueno, sí, que fue hay un que año ver. rico pese a todo. Sí, 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 sí. Bueno, y Bueno, bueno, vos con tu Adriana, programa, seguimos peleando. acá seguimos peleándola. Bueno, Adriana, te mando un abrazo enorme y que empieces muy Feliz bien el Felices fiestas, 2025. Magdalena. Felices Felicidades. fiestas. Gracias por la Chau, invitación. chau, Chao, cariño. gracias. Hasta las 23 estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz. Tengo el enorme gusto, primero porque es un amigo personal, es un amigo de este programa ya, seguro, y además es una persona que tiene un particular talento y una riqueza, un bagaje que puede hablar de cualquier tema en cualquiera de los órdenes de la cultura. Estoy hablando ni más ni menos que de Sergio Baur, que es licenciado en Historia, que es académico de número de la Academia Nacional de Bellas Artes, que tiene otros títulos, pero que con eso ya es suficiente, ¿no es cierto, Sergio? Buenas noches.
Hola, buenas noches Magdalena, gracias por una nueva invitación en estas fechas tan especiales, así que me pareció muy linda tu convocatoria de poder evaluar rápidamente cuáles han sido los grandes acontecimientos, diría culturales, en el año 2024 y bueno, seleccionaremos unos pocos para poder... Claro, a mí me pareció que vos sos una de las personas justas porque tenés siempre una visión muy macro de lo cultural, muy global, estás en todo, estás atento y además lo disfrutás como lo disfruto yo, como lo hemos disfrutado juntos. Y así que bueno, me gustaría que me dieras en este año, que fue un año de claroscuros en la Argentina, bueno, tu, tu opinión de tu balance, Sí, yo creo que desde lo personal, porque siempre son miradas personales, eso siempre uno se lo obviamente. dice a la audiencia y a sus interlocutores, es donde personalmente uno pone la mirada, que es lo que va ponderando, que no quiere decir que sea exactamente así, pero bueno, es la mirada y la visión de cada uno. Yo destacaría primero que estamos en el año 2024 y se han celebrado un centenario y un centenario y medio, por llamarlo de alguna manera, un 150 aniversario del nacimiento de un gran artista, del gran artista uruguayo Joaquín Torres García, por un lado, que no es solo un artista uruguayo y latinoamericano, sino que es el fundador de una corriente que ha atravesado el mundo de las artes visuales en la historia del siglo XX. Así Eso es. a mí me parece que es muy destacable de este pintor Sí, que, bueno, nos lo adueñamos de alguna manera y decimos que sí, él es rioplatense. nosotros lo hemos hecho propio a Torres Lo García, hemos hecho realmente. propio y ha sido reconocido, elogiado y alabado desde sus primeros trabajos hasta el día de hoy. Y para celebrar este 150 aniversario de su nacimiento, el Museo Nacional de Bellas Artes acaba de inaugurar una exposición maravillosa en donde se reúnen pinturas, dibujos, grabados, ilustraciones Maravillosa. y juguetes, porque él ha sido el creador Sí, de una serie de juguetes constructivistas hechos por la marca Aladdin en España, que realmente es maravilloso. En esta exposición, que está curada por María Cristina Rossi, es una exposición que, además del disfrute visual que tiene ya desde el inicio, es el resultado de una investigación sumamente profunda por parte de la curadora, en donde, además de reunir obras maravillosas dentro de todo el grupo importante que cuenta el Museo Nacional de Bellas Artes y sí. obras de distintos coleccionistas privados y otras instituciones museográficas, hay que destacar también el criterio pedagógico que María Cristina Rossi ha establecido para esta muestra, demostrando que no solo Joaquín Torres García ha sido un gran artista, sino también un gran teórico, un escritor fundamental para el mundo de las artes Así visuales, es. donde en cada periodo él nos deja testimonios y documentos escritos sumamente interesantes. Es una muestra que tiene una gran proyección Sí, le hemos internacional. dedicado en mi programa un programa y medio, un Bueno, programa, y pero nunca es merecidamente. suficiente con él. Y merecidamente, pero creo que es un hecho destacable Sí, en sí, una sí. agenda Es anual. que, Por otro lado, tenemos también un centenario que también lo celebramos desde la Argentina, que es el centenario del surrealismo, y con una gran exposición en el Museo Georges Pompidou de París, que va a tener lugar hasta más o menos mediados de enero, y donde se celebra el centenario del manifiesto surrealista escrito por claro, André Breton. Esa exposición es fundamental, está concebida de manera de un laberinto, ha reunido las grandes piezas del surrealismo, convocando a distintas instituciones museológicas del mundo que han prestado sus obras para celebrar el surrealismo en toda su ay, dimensión. qué Si maravilla bien lo que debe ser. Y en el sí, está Pompidou, hasta el manuscrito de André Breton para el surrealismo
surrealismo. Pero aquí también quiero hacer una pequeña acotación, y breve por supuesto, que es que el surrealismo también lo podríamos celebrar ese centenario desde la Argentina, Por porque los supuesto. ecos del surrealismo en la Argentina fueron muy importantes, no solo desde el punto de vista de las artes visuales, sino En literarias. todo Eh, sentido. Hay quienes se han reaccionado frente al gran bagaje cultural que el surrealismo le ha legado a nuestro país, y recordar que, por ejemplo, en la década del 60, el Instituto Di Tella le hizo una exposición al surrealismo argentino, nada menos que curada por el padre de este movimiento en nuestro país, que es el poeta Aldo Pellegrini. Aldo Pellegrini, desde finales de los años 20, Qué trae el bueno que estés surrealismo. aludiendo a esto del Ditela, porque Sí, yo yo no lo creo que recordaba. no, y lo que nosotros también debemos decir en un programa tan escuchado y siempre tan adelantado a los hechos culturales, es decir que también este centenario nuestro país tiene una deuda, que debería haberle hecho una exposición al surrealismo argentino en el Es cierto. 2024 o el año que viene. O sea, no es necesario tampoco ser Sí, tan exacto. ortodoxo con las fechas, pero pensemos que desde Aldo Pellegrini, desde la poesía de tantos escritores como Molina, hasta la misma Alejandra Pizarnik, han sido Absolutamente. autores. Por ejemplo, Alejandra ha sido traductora de distintos textos claves del surrealismo francés. Entonces, en ese sentido, creo que el aporte de la Argentina al movimiento ha sido fundamental. Artistas como Víctor Chap, artistas que de golpe se han enrolado en otras escuelas plásticas, Sí, pero que han hecho su aporte al surrealismo. Entonces, en ese sentido, también destacar la figura de Aldo Pellegrini, que él a lo largo de toda su vida, con la editorial El Argonauta, logró llevarle al gran público lector de nuestro país el texto de los poemas, no solo del exterior, sino también de los poetas argentinos que adhirieron al movimiento. bueno, y Entonces, decime un solo título que tengo que ir despidiéndote porque nos hemos quedado sin minutos, sí. pero apuntaste a dos cosas muy fuertes. Bueno, también yo quisiera Un destacar título. acá ya hemos hablado de una muestra en un espacio público, de un hecho trascendente a la historia de la cultura en el siglo XX, y dos grandes exposiciones que también me parecen interesantes porque hablan de Latinoamérica, de nuestra región común. Una es la gran exposición de los incas, que todavía tienen Claro, en la dije, vas a hablar Fundación de Proa, proa. que yo creo que ustedes también la han tratado Sí, sí. en el Hemos programa. entrevistado a A- nuestra amiga, a nuestra Adriana amiga Adriana Rosenberg, Rosenberg. exacto, y con un matiz muy especial, porque la Fundación Proa también convocó al arqueólogo argentino Alex Nielsen para hacer distintas actividades que tuvieran que ver con las estribaciones incas en la Argentina. Y Bueno, otra, Sergio, tengo que ir no, cerrando o lo cerrar. entiendo. El Muchas tip, felicidades, que el año que sí, viene siga tan fructífero en lo que es, seguimos con la radio el año que viene contigo, no hay problema. y El nos balance puede seguir. Bueno, muchas gracias, Magdalena, muchas felicidades para vos, tu equipo y toda la audiencia Un que te abrazo sigue fuerte. Nos permanentemente. estamos Gracias. viendo. Chao. Hasta las 23 estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz. Estimados oyentes, espero haberles dado un brevísimo panorama de esta Argentina cultural y de esta Buenos Aires que no deja de deslumbrarnos con su agenda. El balance cultural, pese a la hostilidad de las políticas públicas que nos están condenando a la no creación, pero no lo han logrado, el balance sigue siendo positivo. Hemos tenido un año riquísimo en lo cultural y esperemos que esa
resistencia que yo planteé en mi editorial, que de alguna manera está representada en el campo de la cultura, nunca nos abandone. Esa capacidad de resistencia y de hacerlo con alegría. Me despido de ustedes, les deseo una buena semana y nos estamos viendo o escuchando mejor el próximo jueves. Argentina en su cultura, con Magdalena Faíaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura. La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. fmradiocultura.com.ar